además de ser un privilegio, es una gran responsabilidad poder estar aquí frente a ustedes e iniciar este congreso, el 5º Congreso Meta de esta casa, en una edición cuyo nombre no fue elegido al azar. Fue un nombre que fue revelado por Dios y créanme que fue probado por Dios y ha sido probado. Estoy segura también que Dios nos va a formar y se va a lucir como siempre y va a seguir probándonos, así que estén preparados y no se pierda de nada, ¿ok? Este es un nombre que pesa, porque nos va a hacer romper muchas cosas que tenemos en nuestra mente que pensamos que es un cimiento. Así que no se pierda de nada, se lo recomiendo enteramente. Porque es que en este mundo en el que nosotros vivimos, culturalmente se premia lo que se ve, lo que es más visible, los likes, la fachada, el diseño exterior, y posiblemente muchos de los que estamos aquí nos encantaría la idea de tener un penthouse con una vista a la playa, a la ciudad, todo espectacular. Pero pensar en ir al sótano de este edificio, donde están los cimientos, muy pocos lo pensamos, y creo que no nos agrada, porque está relacionado con la oscuridad, con lo sucio, con el trabajo invisible, y eso no nos gusta mucho. Creemos erróneamente que la grandeza tiene que ver con la altura, pero no, la grandeza tiene que ver con profundidad. Amén. Y cuando usted tiene eso en su mente, el que yo le diga que tiene que trabajar en sus raíces y dejar que Dios trabaje en sus raíces, no le va a parecer algo extraño, ¿ok? Así como un edificio, vamos a poner un ejemplo, un rascacielos, ¿sí? Necesita tener una base sólida, profunda, hecha de concreto, de acero, y asimismo un árbol, como el que mencionaba la muchacha hace un momento, necesita crecer hacia abajo, con una intrincada red de raíces fuertes para poderse proyectar hacia arriba. Así que les quiero dar la bienvenida a este espacio que hemos titulado La arquitectura de lo invisible, el arte de echar raíces. Y quiero que primero usted me acompañe a hacer un trabajo de imaginación sobre ambición. Nos vamos a ir un poquito lejos, nos vamos a Dubái. Allá hay una construcción que para mí me parece un monstruo de la ingeniería, de la arquitectura, que se llama, me disculpa si lo pronuncio mal, Burj Khalifa. Esa estructura mide 828 metros de altura. Y así como vemos en las fotografías, muchas personas que van para allá van con la idea de que quiero tomar una foto que se vea la punta del edificio. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas se imaginan cuán profundas deben ser las bases del edificio para que no se venga abajo? ¿Cuántos quisieran ir y tomarse una foto con las bases? Muy poca gente. Creo que nadie ni siquiera le pasa por la cabeza. Pues les quiero decir que los ingenieros, los arquitectos que trabajaron en este proyecto, tuvieron que crear una base de 192 pilotes de acero y concreto que se extiende por 50 metros de profundidad, porque si no eso se viniera abajo. Y aquí viene la primera gran verdad incómoda, que tiene que ver con la ilusión de la altura. La altura, lo puede ver en diferentes lugares, estoy tratando de ubicarme, de tu proyección pública, es decir, lo que tú muestras hacia afuera, depende, no un poquito, totalmente, diga conmigo, totalmente, de la profundidad de tu vida privada. Y aquí muchos de los que estamos aquí, nos congregamos en casa de iglesia, decimos, un hogar de Dios para crecer, un centro de formación integral con tanta displicencia, sin entender que no se trata de este salón bonito, con aire acondicionado, qué bonita la decoración. Los cimientos de esta casa se ven en la oscuridad, en lo que Dios forma en lo íntimo, en el trabajo oscuro que está en la parte subterránea. Necesito que esto sea la primera verdad que nos vamos a llevar. Tenemos una idea errada sobre lo que son los cimientos. Cuando yo le digo cimientos, posiblemente piensa en las bases de un edificio o en una estructura, quizás un bloque así bien derechito, homogéneo,
sin ningún tipo de grieta ni nada que lo diferencie, todo como muy estructurado, muy rígido. Y de repente usted dice, bueno, Congreso Meta 2026, cimentado. Ok, significa que yo tengo que ser firme, tengo que ser rígido, tengo que ser perfecto, como si yo pudiera tomar ese concepto que tengo en mi cabeza y decir, el ser humano es como una pieza de mármol que no tiene grieta, que no tiene nada, que no le ha pasado nada, que no tiene pasado. Y usted y yo sabemos que eso no es así. Que mínimamente aquí todos somos imperfectos. Entonces, sería errado decir, o usted sería con una visión sesgada de aquí, pensando que solamente eso significa cimentados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Irnos a la base, a lo más esencial del concepto. ¿De dónde viene la palabra cimientos? La palabra cimientos viene del latín caimentum, que significa escombros, piedras sin labrar, fragmentos rotos. Eran los pedazos de piedra de otras estructuras que no servían para nada y que eran súper débiles porque estaban separados de la estructura principal. Y en la antigua Roma, los ingenieros de esa época descubrieron realmente que si mezclaban el caimentum, todos estos pedazos, con cal y ceniza volcánica, obtenían el opus caimentium o opus caementicium, me disculpa la pronunciación, que era una mezcla que en sí misma, con esos fragmentos, era más fuerte que la piedra sola. ¿Y cómo yo puedo trasladar esto a mi vida cimentada, a mi vida espiritual? Bueno, sabemos que aquí nadie es perfecto, que todos somos como esos fragmentos rotos, pedacitos. Pero la diferencia, cuando usted se está haciendo consciente de que debe ser cimentado, es que hay algo más fuerte que a usted lo puede unir para hacerlo indestructible. Usted y yo sabemos de qué se trata, pero no le voy a adelantar nada, usted hágase la idea. Solamente hay un tipo de pegamento que lo puede unir todos sus fragmentos rotos y hacer a una estructura más fuerte. Ahora bien, el secreto romano nos da luces de que entonces la perfección o el cimiento no tiene que ver con la piedra o la fuerza de la piedra, sino con el pegamento que es capaz de hacerla más fuerte, la cohesión. Amén. Es decir, no es que sus fragmentos sean inútiles, no es que usted sea perfecto, es que hay algo que pueda hacer que sus fragmentos imperfectos sean fuertes. Quiero que esa verdad se afirme mucho en usted. De repente me puede decir, bueno, Génesis, si no se trata, ahí se me adelantó un poquito la lámina, pero no importa, estamos en vivo. Si no se trata de que los cimientos son rigidez, sino unidad, cohesión, y que no es la altura, sino la profundidad, entonces de repente el ejemplo de los edificios no es tan aplicable al ser humano por completo. De la construcción de repente no es algo tan notorio. Vamos a cambiar un poco el ejemplo, porque la misma palabra de Dios nos lleva a la naturaleza para comparar al ser humano no con un edificio, sino con organismos vivos, con un alma. Y lo hace en Salmos 1:3, que es un soporte sobre el que está sustentado este congreso, y en muchos otros momentos de la palabra de Dios, con un árbol. Así que vamos a irnos al ejemplo del bambú. Ahora sí. Imagine que usted siembra una mata de bambú. ¿Sí? Pasa un año y no se ve que salga nada. Pasa el segundo año, nada. Tercer año, nada. Cuarto año, nada. Y de repente, usted dice, ¿qué diría la mente humana? Eso fue inútil, eso ya no va de ahí no va a brotar nada. Pero resulta que en el quinto año, el bambú crece en solo 6 semanas, 30 metros. Y mi pregunta de valor para ustedes, ¿creció en 5 años o creció en 6 semanas? ¿Creció en 5 años o en 6 semanas? Creció en 5 años.
Porque no se podía, si crecía antes, se iba a desmoronar, se iba a romper con su propio peso. Y de repente aquí había personas, porque, bueno, puedo estar yo incluida, que se sienten un poquito como el bambú, quizás, que llevan 4 años orando por algo, 4 años clamando por algo, y no ven que Dios cumpla quizás su promesa o lo que ustedes esperan, pero más aún perseveran y sirven porque creen en un Dios grande. Quizás te sientes como el bambú, pero cuando yo escribía este mensaje, el Señor me decía, quédate tranquilo porque estoy trabajando en tus raíces. Y eso es algo muy importante, mis hermanos, porque sin raíces nos vamos a caer, nos vamos a colapsar, créanme. Amén. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que estarnos trasplantando de un lugar a otro, buscando encajar en algún lugar, porque no confiamos. Yo espero que hoy usted salga con su confianza en Dios renovada, en que Él sabe lo que está haciendo con usted. Amén. Entonces ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Salmo 1.3, el soporte de este mensaje, de este congreso. El código del árbol. Lo voy a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 1.3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. El Salmo 1.3 nos da una lección de identidad. Identidad, porque el Señor siempre nos compara con árboles. ¿Por qué será? Yo estoy segura que si usted lee el Salmo 1.3, en su intimidad con el Señor, Dios le va a regalar cosas increíbles. Y si lee todo el capítulo, más todavía. Y si lee todo el libro de Salmos, más todavía. Pero yo le voy a regalar 3 secretos, 3, que están aquí, de ingeniería espiritual. ¿Amén? En primer lugar, el soporte nos dice que árbol plantado. No dice allí intención y diseño. No dice que un árbol que nació allí por casualidad, un árbol silvestre, fue un árbol plantado. Había intención y hubo un jardinero que lo puso allí. Y como le decía hace un momento, a veces buscamos lugares porque queremos encajar en un sitio. Y le digo una cosa, un árbol que está plantado crece donde lo pone. ¿Por qué? Porque confía en su diseñador, en su jardinero. También dice la palabra, junto a corrientes de agua. Fuente externa, eso es como una palabra clave para que no se le olvide. Porque en el mundo nos dice, busca la fuerza en tu interior, bástate de ti mismo, tú eres fuerte porque por dentro de ti hay fuerza y ya. Pero es que un árbol, si usted es un árbol, ¿verdad? Cada uno de nosotros es un árbol. Si un árbol se alimenta de su propia savia, se seca. Se seca. Nosotros tenemos que estar conectados junto a corrientes de agua. ¿Y qué son las corrientes de agua? La verdad de Cristo. Entonces, si usted se separa de él, se va a secar porque va a estar buscando respuestas en filosofía, en doctrina, en cualquier otra parte, no en donde debe buscar. Entonces, plantado, hay una intención, hay un diseñador, junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conectados, a lo que tenemos que estar conectados, la verdad que es Cristo. Es algo que parece evidente, pero a veces se nos olvida. Se lo quiero recordar y espero que no se lo olvide más. Su hoja no cae. Tercer secreto, resiliencia. No dice que no va a haber invierno. La palabra no dice que no va a haber tormenta. La palabra no dice que no te van a sacudir. La palabra te dice que aunque pase, tú vas a mantenerte firme. Mientras unas personas son sacudidas y se caen, el árbol que está cimentado, la persona que está cimentada, se mantiene verde porque está nutrido, porque está conectado donde tiene que estar conectado, y por eso su hoja no cae, por eso siempre va a prosperar. Y ya para finalizar, porque no me voy a extender, solo quiero dar inicio
a lo que Dios quiere entregarle a cada uno aquí. Quizás usted llegó hoy aquí sintiéndose, más aún después de todo lo que aconteció en el día, que estoy segura de que a muchos le pasaron muchas cosas para estar aquí. Se sintieron un poco como esos fragmentos de decaimiento, ¿no? Como que pedacitos, no me siento tan sólido, me siento como fragmentos irregulares, demasiados errores, demasiados problemas, demasiado pasado. Y déjeme decirle que esos son los mejores materiales de construcción. Porque Dios es capaz de agarrar tus fragmentos rotos y unirlos por su gracia y hacer un material indestructible, indestructible. No que no vas a pasar pruebas, indestructible a pesar de las pruebas, ¿amén? Ya para finalizar también, de repente en este congreso nos venimos a gozar, venimos a compartir como hermanos, pero el congreso Meta Cimentada no busca entretener. No es para entretener, es para formarnos. Así que aprecio, obviamente, goces en el Señor, pero llévese lo que vino a buscar, para que cuando te sacudan y sientas que tienes que ir a otro lugar, trasplantarte, tú puedas saber que Dios te sembró en un sitio y Él sabe que ahí es donde tú vas a prosperar. Amén. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a esta su mejor temporada y bienvenidos al Congreso.